Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos últimos tiempos parece que la mundialización está pasando por momentos difíciles, sobre todo con el auge del proteccionismo de muchos de los estados del mundo. Pero afortunadamente no pasa lo mismo en el mundo de la música, en el que grupos como el belga Austerloo encontramos un músico iraní, un senegalés, una virtuosa japonesa del koto y nuestro invitado de hoy, el multiinstrumentista mexicano Oswaldo Hernández. Buenas tardes, Oswaldo. Muy buenas tardes. Oswaldo Hernández, bienvenido a Radio Muchas Francia gracias, Internacional. muchas gracias. El nuevo disco de Austerloo se titula Collectif, no podía llevar otro nombre, ¿no? Pues yo creo que no, yo creo que es un nombre muy justo para el tipo de trabajo que se realizó en este disco, pues por diferentes razones, ¿no? Y imagino que tocar con ellos es una experiencia única, ¿no? Sí, claro que sí. Es una experiencia, primero, muy bonita, una experiencia muy bonita de encontrarse en un momento donde, como tú decías, hablabas de la mundialización, yo diría de este lado de la buena mundialización, ¿no? Somos casi 7 nacionalidades, que inclusive algunos no hablamos la misma lengua, pero la música y el convivio nos hace entendernos, ¿no? La música es el lenguaje universal. Claro. Permíteme, Oswaldo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, y es cierto que ya desde los 17 años empiezas a patearte en México y América Latina en busca de instrumentos tradicionales. Sí, bueno, yo soy músico, no soy músico de academia. Nunca tuve la oportunidad de ir a una academia de música, y mi trayectoria ha sido viajando principalmente a los lugares donde se encuentra la música que me interesa y que quiero aprender, ¿no? Evidentemente me gustaría aprender mucho más, pero la vida pues no es muy, desafortunadamente es corta, y hago lo que puedo a donde puedo viajar. ¿Y qué es lo que te llevó a intentar encontrar nuevos instrumentos, aunque fueran tradicionalmente muy antiguos? Mira, la música es algo muy particular, ¿no? Yo creo que es algo inexplicable. Cuando la música te abraza, es algo que no se puede explicar. Son un conjunto de emociones, de cosas, de mil cosas que no se pueden explicar. Y yo creo que entre más pensaba que aprendía a tocar un instrumento, más quería aprender a tocar otros instrumentos, y sobre todo saber qué hay detrás del instrumento. O sea, la cultura de un pueblo, pueblos enteros con su historia, y yo creo que al final de cuentas la música era el pretexto para encontrar a la gente. Allí en México estás muy bien servido en culturas ancestrales. Tú mismo tienes orígenes maya, me decías. Yo soy de una etnia que se llama Otomí. Otomí, y somos del centro del país. Y los otomí somos como una raíz de los aztecas, ¿no? Del náhuatl de los aztecas. Me decías que ya tocabais conchas marinas hace 2000 años casi, ¿no? Sí, bueno, antes se tocaba, yo no, pero sí, ya hay instrumentos que existen que no tienen inclusive una edad definida, porque se han encontrado en las ruinas arqueológicas. Entonces hay inclusive objetos que no se han podido descifrar de qué época exactamente vienen, pero sí se sabe que vienen de muchos
miles de años atrás. Por supuesto. ¿No? Y imagino que lo más importante de esos viajes eran tus encuentros, ¿no? Imagino que conocías a músicos que podían transmitirte, ¿no?, esas técnicas ancestrales. ¿Dónde estuviste? Pues en mi país estuve en varios lugares, en varios puntos de México, sabiendo que México es un país enorme, con más de, por ejemplo, ahorita tenemos más de 62 lenguas indígenas que se hablan todavía actualmente, y cada lengua indígena con su cultura, ¿no? Con su cultura y su cultura, con su música, con su arte en general, con sus vivencias. Entonces es impresionante la cantidad de cosas que uno puede aprender, ¿no? Y no solamente de la música, ¿no? De la vida también, al conocer los pueblos que, entre comillas, les llaman minoritarios, pero que son los grandes guardianes, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Son la gente que está más en comunión con la naturaleza, sobre todo en estos momentos que, como tú decías al principio, que estamos pasando, que son muy particulares, donde a veces se cataloga a esa gente como, inclusive lo voy a decir de una manera que es triste, pero se le cataloga a esa gente como ignorante, como gente que no sabe, y sin embargo son ellos los guardianes de lo que se está preservando, de lo que queda, ¿no? Es todo lo contrario, precisamente. Somos nosotros quienes ignoramos muchas cosas. He visto, como decíamos, que tocabas una concha marina. Aquí en Francia se encontró una en una cueva en los Pirineos que fue manipulada con una boquilla para ser un instrumento musical y que tenía 18.000 años, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se siente cuando uno sopla en una concha marina? Pues mira, teniendo la conciencia de lo que implica ese instrumento, ¿no? Es un objeto de la naturaleza, y para comenzar yo puedo decirte que siento cosas que solamente tocando ese instrumento las puedo sentir. El instrumento, aún en algunos pueblos de la región maya de México, ese instrumento se toca para anunciar y para agradecer el nuevo día que comienza, todas las mañanas. Entonces ya simbólicamente es algo muy fuerte, porque pocas veces, como decía, el ser humano agradece lo que la tierra nos da. Entonces el instrumento simboliza eso, entre otras cosas. El instrumento también sirve para anunciar si hubo alguien que ha muerto, si hubo alguien que ha nacido, si hay una manifestación en el pueblo. Entonces tiene otro valor que los instrumentos tocados a nivel, vamos a decir, en el mundo moderno, ¿no? Entonces para mí me hace sentir cosas maravillosas. Pero como percusionista, Oswaldo, no podía faltar en tu paleta un cajón, el cajón peruano. Vamos a escuchar a Oswaldo Hernández en lo que se puede hacer con un cajón peruano. Oswaldo, hace unos 20 años que vives en Bélgica. ¿Qué es lo que te empujó a vivir aquí en Europa? Mira, yo vine porque fui invitado para venir a Europa. En realidad nunca pensé antes que yo iba a venir a Europa, ¿no? Y realmente yo vine por 3 meses. Y bueno, no son más que 20 años, son 35 años. Ya 35 años. Que estoy aquí en Europa, y específicamente en Bruselas, Bélgica. Y a partir de ahí, bueno, he tenido la suerte, gracias a la música, entre otros, de viajar, de poder viajar a otros países, ¿no?
pero específicamente en Bélgica y a Bruselas. Desde entonces, como dices, has viajado por muchos países, pero sobre todo a África. Ahí en África vas a crear un proyecto que se llama Blind Note, que es un concierto, pero al mismo tiempo una llamada a la solidaridad con los niños que nacen ciegos ahí en África, ¿no? ¿Qué tiene de especial esos conciertos? Bueno, ese proyecto, a mí me pidieron de hacer ese proyecto, de hacer el líder o formar ese proyecto, y con mucho gusto lo hice porque en mi caso encuentro que la música, en todo caso el estilo de música o el estilo de instrumentos en los cuales yo me intereso, tiene mucho que ver con la situación social de cada persona, ¿no? Y de cada núcleo social. Entonces, para mí es muy importante no desligar la necesidad de un pueblo con la identidad de un pueblo. Ahí me piden que haga un proyecto que va a servir a financiar operaciones en el Congo y en algunos lugares de otros lugares de África, no recuerdo ahora, para que haya operaciones gratuitas para niños o adultos que sufren de cataratas, ¿no? Principalmente. Que la catarata es algo que se alivia muy fácilmente en un país que tiene los medios de hacerlo. Pero la realidad es que hay países que no tienen esos medios, ¿no? Además, Osvaldo, esos conciertos son a oscuras, completamente. Sí, esos conciertos fueron a oscuras porque simbolizan un poco el mensaje que se quería dar, ¿no? con la música. Y poco a poco, a medida de que va pasando el concierto, se va iluminando un músico o un objeto musical. Hasta el final nos encontramos todos en un concierto normal, ¿no? Como en una situación normal, porque era el mensaje que se quería pasar, ¿no? Finalmente nos hemos acostumbrado a mirar la música, a ver música más que a escucharla, ¿no? Mm-hmm. Es bueno eso, ¿no? Yo creo que la música hay que escucharla a oscuras. Bueno, sí. En realidad la música, escuchar música debe ser para mí un ritual, o como un ritual, ¿no? O es como cuando uno va a comer una buena comida, es algo sagrado, ¿no? La música, yo pienso que debe ser algo también, en todo caso, considerarlo como algo sagrado, ¿no? Imagino que los músicos que siguieron el proyecto, que te siguieron, lo hicieron con los ojos cerrados, ¿no? Claro, Por sí. Volvamos al nuevo álbum de Austerloo Collective. El director del grupo es el percusionista belga Simon Leloup, especialista en instrumentos de percusión de Oriente Medio. Imagino que cuando os conocisteis teníais muchos temas de qué hablar, ¿no? Claro, sí. Eso que pasa en Bruselas, como había dicho antes, tenemos la suerte de vivir ahí donde convivimos muchas nacionalidades. Y nos encontramos en un momento u otro porque es muy pequeño ese país, ¿no? Y la ciudad es pequeña. Entonces, en algún momento u otro nos cruzamos y nos vamos descubriendo poco a poco y nos vamos interesando en lo que hace uno o el otro, porque es una oportunidad. Entonces, son oportunidades que, por ejemplo, en mi pueblo, si yo me hubiera quedado en mi pueblo, no hubiera tenido, tal vez. Entonces vivo ahí, pues aprovecho al máximo y evidentemente pues compartimos lo que hacemos, que es la música, ¿no? Por supuesto. En el grupo encontramos a Shahab Pazin-Mer, es un cantante iraní y además que toca el tar, un gran virtuoso del tar. ¿Qué es el tar? Es como un laúd muy alargado, ¿no? Es un instrumento de cuerdas. Bueno, él tiene varios, a veces lleva 2, 3, a veces lleva 1. Y es como que es parecido un poquito al buzuki, a otros instrumentos que vienen de toda la familia de las cuerdas, ¿no? Muy particular, en todo caso, para la cultura que yo conozco más, pero que es muy hermoso, ¿no? Y la cora no podía faltar en un grupo como el vuestro. La toca un senegalés, Bao Sissoko. Tiene un sonido precioso la cora. Sí, hermoso. Y aparte, para mí, como latinoamericano, pues África es nuestra abuela, decimos culturalmente, ¿no? Por supuesto. Y no podemos de ninguna manera ser insensibles a eso, ¿no? Entonces es una fortuna y es un regalo realmente.
Pero el músico que más me ha fascinado del grupo es la japonesa Aki Sato, intérprete de koto. Y además ella estudió koto con Atsuko Kikuhara, que es un monumento viviente japonés. Debe ser fascinante, ¿no?, trabajar con alguien tan conocido como allí en Japón como Atsuko Kikuhara. Ajá, pues sí, realmente nosotros nos vamos descubriendo unos a los otros porque realmente es un proyecto muy joven y como te decía antes, nos cruzamos, pero no necesariamente nos conocemos. ¿No hablas japonés todavía? No, todavía no, aunque me confunden con japonés también algunas veces, pero no. ¿Cómo se les arregla un mexicano entre tantas etnias diferentes? Mira, yo pienso, mi concepto del mundo es yo pienso que el ser humano siempre estuvo mezclado, siempre fue una mezcla. Y personalmente yo no tengo ningún prejuicio para eso, ¿no? Ni musicalmente ni humanamente. Y también personalmente creo que el mundo sería mejor si aceptamos que no hay diferencia, que solamente la apariencia es diferente, pero la esencia pues es la misma, ¿no? Y en la música se nota mucho. Este año se cumplen 200 años de la composición de la novena de Beethoven, con su himno a la alegría, en el que habla de eso precisamente, ¿no? Que todos deberíamos ser hermanos, ¿no? Claro. Es una lección a aprender vuestro grupo también para el mundo. Sí, y sobre todo en estos momentos, ¿no?, que están un poco raros, ¿no? Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, el nuevo álbum de Austerloo Collective ha sido editado por el sello belga Igloo Records. Muchísimas gracias, Oswaldo Hernández. Gracias a ti, gracias por la invitación. Un placer. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Toro y a Stéphane Fossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar, Oswaldo, a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en el estado de Hidalgo. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.